Vive y transmite el Evangelio. Reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, presidente de los misioneros y misioneras identes. Evangelio según San Marcos capítulo 7. En aquel tiempo, cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápoli. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie. Pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El Evangelio de Marcos nos habla de la curación de un sordomudo. Algunas personas presentan a Jesús este sordomudo y le piden que le imponga la mano. Es importante la generosidad de estas personas que no le piden nada para sí mismo, sino para la curación del sordomudo. Cristo actúa de forma original. Ni los discípulos esperaban estos gestos de Cristo, tocando físicamente los oídos y la lengua del sordomudo. Cristo hizo la curación apartándolo de la gente y con una total discreción. Solo Cristo y el sordomudo. Es como decir, solo Cristo y tú, o solo Cristo y yo. El Evangelio de Marcos narra la deficiencia de comunicación de esta persona. Ni oye ni puede hablar, hasta tal punto que son otras personas quienes lo llevan a Cristo. Es un caso angustioso de comunicación. No quiere convertir este milagro o gracia en un espectáculo. Cristo no quiere hacer esto, ni para curiosidad de las personas. Cristo le reabre los canales de comunicación de este hombre. Le expresa su amor desbloqueando su incomunicación. Esto no nos dice nada a nosotros. Cristo actúa en un orden de sanación. Primero, oír y después poder hablar. Y para indicación de que el milagro de la comunicación procede del Padre, mira al cielo y le dice la palabra Efeta, es decir, ábrete. Hay personas que por miedo a oír palabras negativas o blasfemias o críticas contra personas, cierran sus oídos. En el bautismo, el sacerdote o celebrante toca con el pulgar derecho el oído, primero el derecho y luego el izquierdo, de la persona adulta que se va a bautizar. Y con la boca cerrada dice: ábrete para que puedas proclamar tu fe para alabanza y gloria de Dios. Después de esta palabra de Cristo, Efetá, se le abrieron los oídos y se le soltó la dificultad de la lengua y hablaba correctamente. La barrera de la incomunicación cayó y la comunicación, el diálogo comenzó. El estupor y la alegría se difunden por los valles y pueblos de Galilea. En este sordomudo que no puede comunicarse, es lanzado por Cristo al gozo de la comunicación. ¿Y cuál es este gozo? La fe, la esperanza y la caridad. Podemos identificarnos, como dice el cardenal Martín en su libro Efata, tres partes. Primero,
darnos cuenta de las dificultades de la comunicación. Segundo, dejarse tocar y sanar por Jesús. Y tercero, reabrir los canales de la comunicación en todos los niveles. Continuando esta reflexión, la mirada de Cristo al cielo es oración. Proponer a alguien la santidad, que es plenitud del amor, es lo mejor para él o para ella. Y en el milagro del sordomudo hay algo a nivel interior, hondo, profundo. La oración es silencio y es diálogo, es comunicación íntima con la Santísima Trinidad. La confusión, el guardar silencio a tantos pensamientos y conversaciones inútiles, es la única forma de escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Las personas se hablan, pero no se entienden porque no se escuchan. Hay que guardar silencio para saber lo que la otra persona me dice. Muchas familias, padres e hijos, son incapaces de escucharse. Es como una torre de Babel y no el pequeño Pentecostés que habla el Papa Francisco. Las familias deben de hablarse con un único lenguaje, el lenguaje del amor, del afecto, de la ternura, de la delicadeza, de la generosidad, no con gestos duros, no con expresiones y palabras que luego nos tenemos que arrepentir de ellas. A veces nos hablamos y las palabras se superponen unas a otras, se confunden y se destruyen. Entonces se multiplican los equívocos, los malos entendidos, las frustraciones. Sucede entonces enfados mutuos. Cada cual se lamenta de que el otro no le entiende, no le comprende. Es la torre de Babel en la familia y en la sociedad. Hoy el mundo parece una torre de Babel. No hay comunicación verdadera con Dios en la oración y por lo tanto entre las personas. El amor nos permite oír y hablar. En definitiva, la lección que Cristo creo que nos da es sabernos escuchar, evitar los malos entendidos, porque el diablo se aprovecha de la confusión y de la división. Y Cristo lo que nos pide, que abramos nuestro corazón a Él. Y Él pone la fuerza, las palabras y yo diría la gracia necesaria para que podamos vivir una paz, una comunicación que nos llena de felicidad. Esto es un aporte de la Comunidad de Misioneros y Misioneras Residentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.